Buenos días compañeros y docente Nauri. El día de hoy les vamos a explicar y les vamos a hablar sobre nuestro seminario final, que es reacciones redox y aplicaciones a la electroquímica. Mi compañero Daniel Alejandro Mateus y mi persona Gabriela Sánchez les hablaremos un poco de ello. Resumen. Para realizar el experimento de la celda galvánica se deben seguir las medidas de seguridad adecuadas, como el uso de bata, guantes y gafas de protección. También debemos atender las instrucciones de la profesora para no equivocarnos. Bueno, como primer paso, consiste en crear una celda galvánica con monedas de 100 pesos, papel craft y arandela de zinc. Se colocan las monedas en una solución de vinagre y sal de cocina, se recortan los círculos de papel craft del mismo diámetro de las monedas y se mojan con la solución. Bueno, para continuar con el resumen del experimento, vamos a demostrar dos formas de generar electricidad usando material simple. La primera forma consiste en hacer una pila casera con una moneda, un trozo de papel craft, una arandela de zinc y cinta aislante. Estos elementos se unen en una serie y se conectan en un bombillo de LED con el cable de cobre y las pinzas de Kaman. Al hacer esto, el bombillo se enciende mostrando que se ha producido una corriente eléctrica. Y la segunda forma consiste en una pila conectada a 9 voltios y sumergirla en dos cables de cobre en una solución de fosfato de cobre. Los cables del cobre actúan como electrodos y uno de ellos se oxida y el otro se reduce. Después dejamos en la solución 2 minutos y medio y sacamos y lo ponemos al horno por 15 minutos. Al hacer esto, observamos que uno de los cables se ha reducido de cobre metálico mientras que el otro ha perdido la masa. Esto demuestra que se ha producido una reacción electromagnética y electroquímica. Objetivos. Objetivos generales. Estudiar alguna reacción de oxidación-reducción para comprender los conceptos de oxidación y reducción. Nuestros objetivos específicos son utilizar los conceptos redox para verificar en el proceso de electrodeposición la transferencia de masas, comprender los conceptos de oxidación y reducción a partir de las reacciones redox, conocer qué es un procedimiento de electrodeposición y, por último, determinar si una sustancia actúa como agente oxidante o como agente reductor. Bueno, hoy yo les voy a venir a hablar un poco sobre el marco teórico. Entonces tenemos que una reacción química de tipo óxido-reducción comúnmente es conocida como una reacción redox, ¿sí? También le podemos llamar de esa manera. Es aquel la cual se le presenta una transferencia de electrones que se evidencia en los cambios de los estados de oxidación. Estos se dividen en tres, los podemos diferenciar por la oxidación, reducción y por el número de oxidación. Bueno, hablaremos sobre la primera definición, que es oxidación. Es cualquier cambio químico en una sustancia donde cede electrones y por siguiente aumenta su estado de oxidación. Entonces tenemos que cuando se habla de aumento es con carga positiva y disminución con carga negativa. Tenemos que tener en cuenta que los metales puros se componen de átomos neutros que pierden una carga negativa e inevitablemente quedan con carga positiva. A esto le llamamos la oxidación de un metal. Listo, ahora hablaremos de la segunda definición, que es reducción. Es un cambio químico en el cual una sustancia recibe electrones, pero por el contrario de la oxidación, su estado de oxidación disminuye, ¿sí? En la oxidación aumenta y en la reducción se disminuye. Bueno, ahora hablaremos del número de oxidación. Este también es llamado el estado de oxidación. Es la carga aparente asociada a un átomo en un compuesto que sirven para la ayuda para la escritura de las fórmulas, el balanceo de las ecuaciones, la identificación de las especies que se reducen y de las que se oxidan. Bueno, ahora hablaremos de algunas de las aplicaciones que tenemos en las reacciones redox. Listo, entonces tenemos que, primero que todo, necesitamos saber qué es la electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación de la energía en energía eléctrica y viceversa. Entonces tenemos que en la electroquímica hay dos tipos de procesos, las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Las celdas galvánicas es la producción de corriente eléctrica a partir de una reacción química de oxidorreducción y las celdas electrolíticas requieren de corriente eléctrica para producir algún cambio químico. Tenemos que en las celdas galvánicas podemos tener algún ejemplo como lo es las baterías, que también son algunos dispositivos electroquímicos que podemos utilizar.
Tenemos que las baterías son dispositivos electroquímicos llamados también celdas galvánicas. Estas funcionan mediante la reacción de oxidorreducción, en donde la sustancia oxidante se separa de la reductora, de tal manera que por efecto del voltaje los electrones circulan externamente a través del circuito eléctrico. Ahora hablaremos de un ejemplo de celda electrolítica. Entonces tenemos que la electrodeposición, en la cual la corriente eléctrica reduce los iones metálicos en la solución de manera que estos formen una capa de metal en el electrodo. El metal que se desea recubrir constituye el cátodo. Al cátodo nos referimos por donde ocurre la reacción de reducción en el circuito eléctrico, y mientras el ánodo también nos referimos a ella como donde ocurre la reacción de oxidación, que está hecho del metal que se desea depositar. Bueno, ahora hablaremos de algunas de las características que tienen la reacción redox. Entonces tenemos que una oxidación siempre va acompañada de una reducción. Cada vez que una sustancia o se oxida o pierde electrones, los cuales son aceptados por otra sustancia, se reduce, ¿sí? Como tercera característica tenemos que el número de electrones aceptados en la reducción debe ser igual al número de electrones cedidos en la oxidación. Como cuarta característica tenemos que una sustancia se oxida y se denomina agente reductor, que causa la reducción de otra sustancia. Y por el otro lado tenemos que la sustancia que se reduce se denomina agente oxidante y que causa la oxidación de la otra sustancia. Bueno, otra característica o otra cosa que vamos a tratar en este marco teórico es el cálculo de la masa teórica en una electrodeposición. Lo primero, esto lo vamos a dividir como en pasos, ¿sí? Entonces tenemos que el primer paso es determinar la intensidad. El segundo paso es determinar la carga eléctrica. Entonces vamos a tenerlo como Q, y Q va a ser la carga en columpios. Tenemos que el tercer paso que vamos a hacer es determinar el número de moles a conocer con la carga Q y K de Faraday, ¿sí? Que esa es la constante de Faraday, ¿sí? Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar, y así vamos a calcular la masa de un elemento como tenemos en el ejemplo. En nuestro laboratorio pudimos observar en el primer procedimiento, que fue la construcción de la celda galvánica. Antes, pues bueno, tuvimos que hacer nuestra solución de vinagre con sal y agregar las monedas. Al agregar estas monedas, pues pudimos observar que se limpiaron, o pues su color cobre resaltó mucho más. Después, con el papel craft, al recortarlo y mojarlo, se pudo observar pues que efectivamente se humedeció, y pues las arandelas de zinc pues quedaron pues iguales. Al momento de compactarlas y hacer nuestra celda galvánica, pues pudimos observar que efectivamente al conectarlo con los cables de cobre y al pues usar el mecanismo de moneda, papel craft y arandela de zinc, y conectarlo los dos cables con los dos caimanes, pudimos observar que efectivamente se prendió el bombillo LED. Y en el segundo procedimiento, en la electrodeposición, al sumergir los dos cables de cobre en la solución que nos daba la profesora, el primero, uno que pasó a ser como un color, como si se hubiera pelado básicamente. Esto indicaba que se había oxidado. Y el otro, como que empezó a absorber ese cobre que se oxidó y lo empezó se empezó como a pegarse a él, al pegarse al segundo cable, lo cual se redujo por su ganancia de electrones. Y ya eso, y al momento de medirle el amperaje en esta solución, se obtuvo un error o un problema el cual no dejaba medirlo. Entonces nos basamos en el amperaje, que sí le dejó medir a otro grupo. En la celda galvánica obtuvimos que tenía 6.57 voltios, y obtuvimos que la fórmula, que en el zinc fue el que se oxidó y el cobre fue el que se redujo. Y en la segunda, en la electrodeposición, pues anteriormente, como ya había dicho, nuestro amperaje no nos daba la máquina que lo medía, nos decía que estaba entre 0 a 1 y así sucesivamente. Entonces, pues nos tocó usar para los cálculos el amperaje del otro grupo, el cual era de 0.0357 amperios.
Y en el segundo procedimiento, tanto pues el cobre fue el que se redujo y se oxidó, pero el que más o sea, el que se podía notar que se oxidó fue el que parecía que estuviera como peladito, que cogió un color plateado, un color blanco más o menos oscuro, y el que se redujo fue el que aumentó su masa, el que se puso más anchito, que fue el que recogió el cobre que se había perdido. Los datos de la electrodeposición fueron de la masa del anodo antes de meterlo al horno nos daba que 0.0188 gramos. La masa del catodo antes de meterlo al horno fue de 0.0218 gramos. La masa del alambre anodo después de meterlo al horno nos dio que 0.0189 gramos. Y la masa del catodo después nos dio 0.0220 gramos. La masa del cobre cedido se obtuvo de la diferencia del alambre pesado después menos el antes. Esto nos daba 0.0001 gramo en el catodo, en el anodo, y 0.0002 gramos en la masa del cobre electrodepositado. Para hallar el porcentaje de error en la electrodeposición, tuvimos que usar la fórmula que la masa de cobre electrodepositado menos la masa del cobre cedido sobre la masa del cobre electrodepositado. Y esto pues lo multiplicamos por 100, obteniendo un resultado del 50% del porcentaje de error de la masa transferida. Para el cálculo de la masa teórica teníamos que, con la intensidad, el cual fue la que usamos fue la del grupo, fue de 0.0357 amperios, y nosotros dejamos los cobres durante 152 segundos. Para hallar la carga, teníamos que multiplicar la intensidad por el tiempo. La carga nos dio de 5.4264 coulombs, y después teníamos que calcular los moles de electrones. Para calcular esto, teníamos que con la carga dividirla entre la constante de Faraday. La carga, pues ya antes dada de 5.4264 coulombs, sobre la constante de Faraday, que es de 96.485.3 coulomb por mol a la menos 1, nos dio los moles de electrones, y esto nos dio 5.62 por 10 a la menos 5 mol. La masa del cobre teórica se puede sacar de multiplicar la masa de electrones, de moles, por el peso atómico del cobre, y esto dividiéndolo entre 2. El peso atómico del cobre es de 63.5 gramos sobre mol, y esto al multiplicarlo y dividirlo entre 2 nos dio la masa del cobre teórica, y nos dio que la masa teórica del cobre es de 1.78 por 10 a la menos 3 gramos. Y ya por último sería la masa del cobre obtenida en el experimento. Para hallar esto es lo mismo que calcular el porcentaje de error, y pues esto es igual a el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100, y esto nos dio de 88.76%. El análisis de resultados. Para analizar los resultados, pues vamos a contestar 4 preguntas. La primera es consultar un esquema de celda galvánica y resumir pues en qué consiste su funcionamiento. La segunda es qué ventajas y desventajas presenta la celda galvánica realizada en el laboratorio en comparación a una celda galvánica comercial. La tercera es en qué consiste el proceso de electrodeposición del cobre. Y la cuarta, qué aplicaciones tiene a nivel industrial la electrodeposición del cobre. Bueno, aquí pueden ver el diagrama de la celda galvánica, en donde se puede ver pues, cuál es el anodo y cuál es el cátodo. El anodo pues tiene la carga negativa y el cátodo la carga positiva. ¿Y cómo funciona esto? La celda anódica pues, es en la que ocurre la oxidación, y la celda catódica es en la que ocurre la reducción. El electrodo anódico conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación hacia los conductores metálicos del catódico. Y por último, pues estos conductores eléctricos producen los electrones y los llevan hasta el electrodo catódico, en donde los electrones entran así a la semicelda catódica, produciéndose en ella la reducción. Por eso pues obtuvimos en nuestro procedimiento que uno como que se pelaba, como que se rayaba,
Y esto era pues la liberación del cobre, lo que pues significaba su pérdida de electrones, lo cual se oxidó. Y el otro pues como que se puso más ancho, más grueso. Esto diciendo pues su ganancia de electrones del cobre, lo que hizo fue básicamente absorber ese cobre dejado por el otro, y esto pues comprobó su reducción. En la segunda pregunta, bueno, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de la celda galvánica realizada en el laboratorio, básicamente es que está elaborada con materiales muy comunes y fáciles de conseguir, mientras que las comerciales pues poseen o metales pesados o líquidos tóxicos que atentan contra el medio ambiente. Muchas de las celdas galvánicas comerciales están creadas con litio y algunos ácidos, las cuales sí contaminan el medio ambiente, y por eso tienen que, pues al dejar de usarlas, se tienen que botar en recipientes establecidos para que no dañemos el medio ambiente. En cambio estas, pues sí tienen algunos metales, pero pues son más fáciles de depositar. Y las desventajas de la celda galvánica de laboratorio es que, bueno, esta posee un menor voltaje y una intensidad de corriente menor a las celdas galvánicas comerciales. Nuestro voltaje, la que nos dio, fue de 6.7 voltios, mientras que celdas galvánicas comerciales, pues hay entre 7, 9, 12, 15 voltios, y las cuales duran mucho más tiempo que nuestra celda galvánica de laboratorio. La que se hizo en el laboratorio, pues, bueno, otra desventaja es que la que se hizo en el laboratorio no está adaptada a los dispositivos que requieren de energía eléctrica para funcionar. ¿Por qué? Porque las comerciales pues ya tienen en su estructura el componente, las cuales ya están adaptadas a muchos dispositivos. Una pila común pues se puede usar en muchos dispositivos, en controles, en relojes, en muchos dispositivos ya actualmente. Mientras que el laboratorio pues sí tocaría adaptarla, pero pues tampoco duraría mucho tiempo dándole energía eléctrica. La tercera pregunta, la cual es ¿en qué consiste la electrodeposición? Básicamente la electrodeposición es un proceso en el cual la corriente eléctrica reduce los iones metálicos en disolución de manera que estos formen una capa de metal en un electrodo. El metal que se desea recubrir constituye el catodo. El catodo pues es el de la carga positiva. Mientras que en el circuito eléctrico el ánodo pues está hecho del metal que se desea depositar. El ánodo pues es el de la carga negativa, en el cual ocurre la reacción de oxidación, mientras que el cátodo es en el que ocurre la reacción de reducción. Básicamente es eso. Uno se oxida, al oxidarse pues deja sus componentes en la mezcla, el otro se reduce, al reducirse absorbe esos componentes que dejó el que se oxidó y como que los atrae, como se hace parte de él. En eso es básicamente lo que ocurre en el proceso de la electrodeposición. Bueno, ahora hablaremos de algunas de las aplicaciones que tiene a nivel industrial la electrodeposición del cobre. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a hablar sobre mi carrera, que es ingeniería civil. Entonces voy a hablar sobre algunas de las aplicaciones que podemos hacer uso de ellas y para qué sirven. Entonces tenemos que tener en cuenta que la versatilidad del cobre lo convierte en un material ideal para fabricar diferentes productos puros, como aleaciones, como el bronce y el latón. También tenemos que su uso es apto tanto para la construcción sostenible, que es a mi carrera donde más lo podremos utilizar, y la refrigeración industrial o también la agricultura. Bueno, ahora hablaremos de algunas de las ventajas de la electrodeposición en la industria. Entonces, como primera característica y ventaja tenemos que aumenta la resistencia frente a la corrosión. Y es la capa de cobre la que funciona como un aislante, entonces es muy funcional a la hora de construir y en el sector industrial. También tenemos que mejorar la conductividad eléctrica, que esto lo vamos a utilizar mucho, para que se dé el paso de la electricidad a través de él. También tenemos que es sinónimo de calidad en el proceso de producción. Tenemos otro que nos dice que se confiere una mayor resistencia en desgaste, rigidez y dureza a las piezas galvanizadas. También tenemos que en algunos casos puede mejorar la resistencia y la conductividad térmica. Bueno, nuestro tema es reacción óxido-reducción. Entonces también, y la electroquímica, entonces también podemos entender que hay una nueva rama de la ingeniería que se llama ingeniería electroquímica, la cual se ocupa de las aplicaciones tecnológicas de los fenómenos electroquímicos.
Entonces, la ingeniería electroquímica se aplica en la electrólisis industrial del agua, en la electrólisis y la electrosintesis, también la galvanoplastia, las celdas de combustible, las baterías de flujo, la descontaminación de efluentes industriales, la electrorefinación y entre otros que nos ayudan para los procesos industriales que tenemos en el mundo. Y por último, las conclusiones. En este experimento aprendimos sobre los conceptos de oxidación y reducción mediante las reacciones redox. En el segundo método de laboratorio vimos que la oxidación ocurre cuando hay una pérdida de electrones y la reducción ocurre cuando hay una ganancia de electrones. Por ejemplo, el cobre se oxidó y se hizo más delgado mientras el cátodo se redujo y se hizo más grueso. También observamos el proceso de electrodeposición, que consiste en usar la corriente eléctrica para depositar capas de metal en un electrodo. El cátodo es el metal que queremos recubrir y donde se produce la reducción. El ánodo es el metal el que se usa para el depósito y donde se produce la oxidación. El ánodo se volvió en un color oscuro debido a la pérdida de electrones. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. A continuación mostraremos las biografías.